Salud amigos, hoy vamos a hablar, como dice el título aquí, del COVID-19 en el marco de esta coyuntura decadente, pero decadente no en el sentido peyorativo, sino en la idea de que algo está terminando y que necesariamente tiene que salir algo nuevo. Hace rato que este sistema viene crujiendo y más que nada estos días, con la llegada de esta pandemia, todos tenemos la sensación de que después de esto va a salir algo distinto, que algo tiene que cambiar. Lo que sigue es, bueno, un intento de analizar la presente pandemia del COVID-19 desde una mirada rizomática, en el sentido deleuziano, ¿no? Deleuziano, de Gilles Deleuze. Es decir, que no abordaremos esta temática desde lo instituido, desde el conocimiento que se podría llamar, en oposición a esta forma rizomática, conocimiento arbóreo. Vamos a ir ilustrando con algunas imágenes, ¿no? Arbóreo de profundas raíces, de libros sobre otros libros, de teorías sobre otras teorías, todas académicamente validadas. Aparte me gusta un poco llamarle a este ciclo tintosofía, porque cualquiera que no esté de acuerdo con algo de lo que diga, seguramente en lugar de rebatirlo puede decir tranquilamente que estaba en curda y va a tener razón o no, pero no va a tener que exponer argumentos, eso es lo más importante. Así que salud. Bueno, abordarlo rizomáticamente no implicaría basarse en un conocimiento raíz. Por ejemplo, miremos esta imagen. A ver, esta es una raíz pivotante. Por ejemplo, un olmo tiene una raíz pivotante, que es una raíz profunda, es de donde después sale el tronco y la copa. Pero en la raíz sucede que van desprendiéndose otras raíces con base al mismo eje, y esas raíces mantienen la misma esencia, conservan la misma matriz que la raíz de base. Ese conocimiento arbóreo no es el que vamos a abordar. Abordarlo rizomáticamente sería como ir configurando, digamos, observando, escuchando hacia el territorio todo lo que pasa, todo lo que se va configurando a cada segundo, todo lo que se va haciendo, esa urdimbre, esa trama, agenciamientos, dirían los dos filósofos que plantearon esta mirada rizomática, que son Deleuze y Guattari. Acá los tenemos, a ver, Deleuze y Guattari. Por ejemplo, vamos a ver un poquito por qué es rizomático, ¿no? Si cortamos un pan de grama, de gramilla, ¿no? Y veríamos los rizomas. Los rizomas, que son un enjambre de tallos, ahí tenemos esa una forma de ilustrar, ¿no? Tallos subterráneos que se conectan aparentemente en forma caótica, por ahí no tanto, pero se conectan unos con otros y con otros y con otros, y es en forma horizontal, lo contrario al árbol, que es vertical. ¿eh? Esto es totalmente horizontal. Imagínense que así funciona ese pensamiento. Eh, el, el rizoma, digamos, se va extendiendo, se va desterritorializando, por decirlo de alguna manera, y reterritorializando en otros, hacia otros ámbitos, no se va extendiendo. Entonces de eso se trata también el pensamiento rizomático. Estamos acostumbrados, vamos a ver acá, aquí tenemos, bueno, ahí vemos cómo, por ejemplo, en la figura de la izquierda, presten atención a esto de la figura de la izquierda, porque ven en el centro hay como una línea de esa gramilla, hay una línea que se va desprendiendo, bien en el centro. Vamos después a volver un poquito a eso. Ahí ya está todo el territorio ganado por la gramilla en la de la derecha, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que se nos presenten las opciones en forma dicotómica, ¿no? Eh, Miren este camino.
estas dos opciones, ¿no? ¿Es blanco o es negro? ¿Sos esto o aquello? Si pensás de alguna manera o de otra, no hay como grises, siempre tiene que ser blanco o negro. Y lo dicotómico está ligado a la clasificación, digamos, ¿no? Porque también el conocimiento arbóreo tiende a clasificar, eso sirve mucho para la biología, para la botánica, para la zoología, es decir, si yo tengo, este, estamos en animales, después tengo cuadrúpedos, luego puedo tener vaca, puedo tener perros, dentro de perros puedo tener pequineses, puedo tener caniches, este, entonces así va la clasificación. El conocimiento rizomático es totalmente distinto. El pensamiento rizomático que vamos a abordar hoy puede llegarnos a llevar hacia algunas digresiones, pero no creo que sean tan digresiones como territorios vecinos que no tienen aparentemente que ver directamente con la cuestión que se está hablando, pero en algún punto se conectan y cuando se conectan se empieza a tejer toda esa urdimbre, ¿no? Pensando en esta misma clave, yo titulé COVID-19, una línea de fuga del sistema. Eh, Deleuze y Guattari hablan de las líneas de fuga. Ahí, como les dije, que vean esa liñita, esa pequeña línea que salía de la gramilla. Eh, yo, por ejemplo, si... A ver, acá tenemos 1000 mesetas. Este es el libro, eh, ya que viene esta imagen, ¿no? De Deleuze y Guattari, donde en la introducción de este libro hubo un pequeño texto de 12 páginas, cortito, que lo llamaron rizoma justamente, ¿no? Y fue tan fuerte ese pensamiento que introdujeron que prácticamente se desprendió, se escindió ese texto, aparte del libro que presentaban, que es 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia, y casi que corrió como reguero de pólvora, casi fue más conocido el texto rizoma, es más difundido que el propio libro al que introducían, ¿no? Entonces, pensemos una línea de fuga, ¿no? ¿Qué es una línea de fuga? Esa línea de césped que salía, de repente vemos que, por ejemplo, toda la gramilla va hacia un lado determinado y de repente sale esa línea hacia un lado totalmente distinto. Y en torno a esa línea comienza a tejer otra urdimbre de raíces y se conectan una con otra y con otra y con otra y se va formando ese rizoma, esa nueva trama y de golpe ya vemos que está desplazándose hacia otro lado. Todo el territorio es hacia el lado, el territorio de la milla. Entonces, esa línea de fuga es la que cambió un poco, si se puede decir, el paradigma, ¿no? Pensemos en este momento decadente que decía, ¿no? Que todo estaba... Pensemos antes de la pandemia, cómo se nos planteaba, o cómo se plantea siempre el capitalismo, el neoliberalismo, como que no hay otro camino, este es el camino, esta es la vía, no hay otra cosa, siempre ese es el discurso, no existe, no existe otra cosa. Y de golpe sale una línea llamada en este momento coronavirus, COVID-19, que parece cuestionar todo, que parece cambiar todo y que yo vuelo como línea de fuga del sistema. Bien, ahí tenemos Félix Guattari siguió profundizando sobre lo que son las líneas de fuga. Está bueno esto de las imágenes porque nos van detonando ideas, ¿no? Esto es un punto de fuga, por ejemplo. Nosotros ya estaríamos mirando desde lo nuevo, desde donde se gestó todo lo que preanunció esa línea de fuga. Y allá en el punto de fuga final estaría lo viejo situado, ¿no? Y bueno, ahí estamos mirando con esta mirada de perspectiva hacia atrás.
Esta imagen es fuerte, ¿no? Pero la pregunta que me hace esta imagen, yo me dediqué a buscar muchas imágenes para que me detonaran un poco las ideas. Y lo que nos pregunta esta imagen es lo que se están preguntando muchos los filósofos contemporáneos, de los cuales hoy me centraré básicamente en dos, ya vamos a verlos ahora, pero es hacia dónde nos lleva esta pandemia, ¿no? ¿Qué mundo vendrá después de esta pandemia? Y bueno, eh, esa es la pregunta que quiero plantear hoy, ¿no? Porque hoy si miramos todos los medios, diarios, revistas, televisión, todos los periodistas es como que van instalando esa idea de que ya nada puede ser igual después del coronavirus. Y de alguna manera uno intuye en el aire también que es necesario un cambio. Vamos a hablar un poquito de lo que planteó Slavoj Žižek, o Zizek, este, este filósofo, aquí lo tenemos, este filósofo esloveno. Eh, por ejemplo, Zizek salió rápidamente con un libro, muy rápidamente, un libro, acá lo tenemos, lo voy a mostrar, muy astuto para ser también el diseñador gráfico, ¿no? El título, ¿no? Porque dice Pandemic, COVID-19 shakes the world, ¿no? Pandemia, el COVID-19 sacude el mundo, pero fíjense cómo está escrito pandemic, el dem está contraído de manera que uno lee panic, ¿no? El pánico. Así que eso es lo que está planteando Zizek ahora, que en medio de este pánico es como que él plantea que esta crisis del COVID le asestó un golpe a lo Kill Bill, dice él, al capitalismo, ¿no? Entonces es un golpe muy fuerte, lo cual no va a salir entero el capitalismo y va a tener que venir alguna, alguna otra cuestión, ¿no? Eh, a ver, acá tenemos, bueno, ahí vamos adelantando un poquito. Esta imagen es muy divertida, pero dice que se avecina una dicotomía. Acá no coincidimos con el amigo Sisek porque dicotomías es algo que no vamos a tomar como válido en esta charla rizomática. Pero él dice que viene una dicotomía entre o la barbarie o una forma de comunismo reinventado. Y acá los tenemos muy alegres a los amigos Marx, a Fidel, ¿no? En nuestro subconsciente nos susurra permanentemente lo que decía recién, hace un ratito, que no hay otro camino, que constantemente tenemos en el subconsciente que este es el sistema que no puede cambiar, es una cosa, este, es una máquina vetusta, inmutable, y también conociendo la posición marxista de Zizek, podemos entender que es tal vez más una expresión de deseo que una posibilidad real. Aunque su observación es muy interesante, porque él observa, dice que han quedado expuestas las deficiencias del sistema capitalista, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, el comunismo chino ha logrado ser mucho más eficiente en el control de esta epidemia, allá, pandemia del mundo, ha sido mucho más eficiente que el capitalismo para controlar la epidemia. Lógicamente a un costo mucho más alto, que ahora vamos a hablar más adelante, ¿no? Más alto en el sentido de las libertades, ¿no? Pero bueno, pero después vamos a volver atrás. Vamos a ir a otra imagen ahora. Esta imagen la estuvimos viendo todos estos días, eh, la muestra de gratitud hacia los profesionales de la salud, los recolectores de basura, pero también hemos visto esta otra imagen,
Una médica hostigada en un edificio que se había mudado recién por los vecinos por el terror a contagiarse, ¿no? Amenazada, con carteles de intimación, una cosa horrible, ¿no? Por un lado, y también decían los noteros de televisión que en ese edificio justamente uno de los que más aplaudían a la noche a todos los médicos y de día los echaban con un cartelito en el ascensor, ¿no? Nos llaman a la ciudadanía a ser solidarios, ciudadanos solidarios quedándonos en nuestras casas, cuidándonos a nosotros, cuidamos a todos los demás. Una observación interesante de Zizek es que por estos días la solidaridad es más bien un instinto de supervivencia y como tal es una solidaridad racional y egoísta. Es interesante para pensar eso, ¿no? Eh, los medios nos lanzan repetidamente el mensaje de que, bueno, que no tenemos que entrar en pánico, de que tenemos que, bueno, cuidarnos, pero constantemente, con todo el resto de los mensajes que nos lanzan, es directamente para entrar en pánico. La ciudadanía entra en pánico y suceden estas cosas como la de la médica y otras tantas, de las que, bueno, ahora no vamos a tener tiempo de analizar todo, ¿no? Bueno, con esto del golpe al capitalismo y también insinúa un poco la caída del régimen chino también, Zizek, le sale a contestar desde una nota en el diario El País de España, fechada el 22 de marzo, le sale a contestar otro filósofo, el surcoreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, no sé pronunciar mucho coreano, pero supongo que es más o menos así. En esa nota dice, nada de eso sucederá, dice Han, ¿no? El virus vencerá al capitalismo. Eh, Ningún virus es capaz de hacer la revolución, dice. Ahí tenemos esta imagen más parecida a lo que está diciendo esto, ¿no? Eh, el virus no aísla, individualiza, no genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo cada uno se preocupa, dice en la nota, ¿no? Solo de su propia supervivencia. La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas. No es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. Eso nos dice Han. Y dice, no podemos dejar la revolución en mano de un virus. Y yo creo que no, lógicamente, un virus no, nunca va a ser la revolución. Pero sí puede llenar una copa con su última gota, ¿no? Y empezar a cambiar las cosas a partir de ahí. Ambos pensamientos contienen muchas verdades, ¿no? Y por supuesto, aunque antagonistas, las diferentes hipótesis, es lógico, pero desde nuestro pensamiento rizomático no podemos quedarnos solos con las hipótesis. Debemos extender nuestros oídos hacia todos lados, reterritorializar nuestro pensamiento, eh, fuera del territorio al que estamos acostumbrados eh, a circular. Quiero detenerme un poquito más en la nota de Ham. Acá tenemos imágenes de cómo trata el gobierno chino la pandemia, ¿no? Con esa organización típicamente china, ¿no? Eh, Más allá de la respuesta a CISEC, Han analiza la campaña antiviral china en el marco del estado policial, exacerbado en estos días por el Big Data, ¿no? En China es posible esta vigilancia social, eh, porque se produce un intercambio feroz entre los, ahí tenemos más imágenes, entre las autoridades y el gobierno, entre las autoridades y el gobierno, perdón, y entre los medios y los servidores de Internet. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente dice Han que no existe la protección de datos en China. En el vocabulario de los chinos no aparece el término esfera privada. Ahí tenemos algunas imágenes de cómo se está controlando la pandemia. Miran aquí, fíjense que tienen un dron
desde donde se vigila permanentemente y ese dron tiene múltiples sensores para controlar tanto desde la temperatura a los movimientos de la población. Cuando alguien sale de la estación de Pekín, ahora tenemos imágenes del Big Data, ¿no? El Big Data donde también estamos incluidos todos nosotros, ¿no? Esta conversación misma que yo estoy grabando y transmitiendo en este momento, esta conversación misma está entrando por algún lado al Big Data. Esperemos que después no nos llegue ninguna advertencia de algo, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar un poco de vino por las dudas antes. Big Data. En, en China hay 200 millones de cámaras, más o menos de vigilancia. Todas ellas provistas con una tecnología muy desarrollada de reconocimiento facial. Dicen que puede reconocer hasta lunares en la cara, ¿no? Cuando uno sale de la estación de Pekín, ahí, es captado automáticamente por una cámara que mide la temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el vagón antes de llegar a la estación de Pekín, todas reciben en su celular un aviso de que alguien era sospechoso de estar infectado con el coronavirus. Eh, bueno, no me pregunten cómo reciben la notificación en sus móviles, que vamos a ver quién estaba en el vagón. Son cosas de tecnología china, ¿no? De alta tecnología. Bueno, pero eh, paralelamente, como bueno, China está acostumbrada desde tantos años a este estado policial, eh, pero prácticamente otros países como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón, Han dice que existe como digamos que una aceptación a esta vigilancia, ¿no? Y justamente porque tal vez que dice que en Asia impera más el colectivismo que el individualismo occidental. Ahora, qué curioso, ¿no? Muchos chinos en Europa, cuando Italia, España, Francia, Alemania empezaron a dar señales de un poco de descontrol de la epidemia, muchos chinos volvieron y algunos se quedaron en el camino, pero quisieron volver desesperadamente a China porque querían sentirse más seguros. Es decir, sienten como que paradójicamente este sistema que los vigila, este gran hermano, también los contiene, ¿no? Bueno, Han sugiere también que después de que pase esto, tal vez China podría exportar este sistema de Big Data de control. Bueno, ya en parte está, ¿no? Pero digamos la forma de control a Europa, a Occidente, digamos. Y qué preocupados que estaríamos todos, ¿no? Porque estaríamos, o por ahí capaz que estaríamos más conscientes de que nos vigilan permanentemente y ahora que estamos vigilados permanentemente también aquí, tenemos como una idea más de libertad. Pero por estos días la libertad es más que nada una sensación, una idea, y tal vez se aleja un poco de lo que es realmente la libertad, ¿no? Quiero hacer una pequeña digresión sobre esta imagen muy divertida, muy fuerte también, ¿no? Eh, yo en estos días estaba pensando, estaba hablando por teléfono con un amigo y le decía, vos pensás que, bueno, que en este contexto de virus, pensá el capitalismo como un virus y al Estado como una vacuna. Al Estado, ya sea socialismo, capitalismo, o al Estado grande, a un socialismo moderado pero de gran Estado, como la vacuna, como el antídoto a ese virus que es el capitalismo. Entonces, volviendo a Zizek un poquito, cuando Zizek dice que este es un duro golpe al capitalismo y que bueno que se va a quebrar, yo tengo mis serias dudas, porque
si lo miro como un virus, ¿cuáles son las propiedades del virus? La propiedad fundamental es la mutación. El mismo virus que nos llega acá a Argentina no es el mismo que estaba en China ni el que pasó por Europa. Tal vez ya mutó, ya viene mutando y no es el mismo que se va a ir hacia otros países, ¿no? Y no es el mismo que va a estar tal vez el año que viene. El virus tiene esa capacidad de mutación y el capitalismo como tal también va a mutar. Ese es el problema también que, volviendo a esta cuestión del fin de ciclo, ¿no? Posiblemente también el capitalismo lo está intuyendo y ya está preparando su próxima mutación, su próxima cara simpática. ¿Qué vendrá? ¿Más keynesianismo? ¿Vendrá un nuevo plan Marshall post-COVID? ¿Quién sabe, no? Pero no le conviene tampoco al capitalismo que estemos todos muertos, ¿no? Porque pensando, vamos a aceptar las digresiones, ¿no? Pero a mí me gusta mucho irme para varios lados, se habrán dado cuenta. Pero básicamente, si, si el capitalismo muta, es posible que le marque la agenda nuevamente a la vacuna, le marque la agenda al Estado, ¿no? Y el Estado tiene que ir atrás de esa mutación a ver cómo enfrenta nuevamente al virus para neutralizarlo. Y en estas digresiones yo también pensaba filosóficamente cuál es el sentido de un virus, ¿no? Porque pónganse a pensar esto. Una bacteria fue la primera que originó la vida sobre este planeta. El virus tiende a colonizar, a apropiarse. El virus por sí solo no vive, necesita un reservorio. Y ese reservorio son los cuerpos, somos nosotros, ¿no? Los animales y nosotros. Ahora, ¿cuál es el sentido filosófico del virus? Si una vez que nos habita y nos enferma y nos mata, mata también su reservorio y mata también su existencia, su propia existencia. Entonces ese sentido final del virus llevarnos nuevamente a al estado inerte, como dice Freud en el Tánatos, ¿no? Es lo tanático, el triunfo definitivo. Y nosotros estamos luchando con las vacunas por el Eros, por la vida. Bueno, eso es otra cuestión interesante para pensar, ¿no? ¿Cuál es el sentido del virus? Pareciera ser que es justamente llevarnos al estado inerte definitivo. Pero yo quiero seguir viviendo, quiero seguir vacunándome y quiero seguir dándole este tinto que está muy rico. Un segundito, ya vuelvo.